La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Pero cuando Josías tuvo 18 años, era un muchachón, ¿verdad? Agárrense. Y allí sí comenzó ya él su gobierno, su reinado. Un gran rey. Para que Dios diga en 2 de Reyes 23, 25. Quiero que lo lea, leámoslo. 2 de Reyes 23, 25. Óigame, ¿qué es lo que dice Dios? No hubo otro rey. No hubo otro rey antes de Josías que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Qué bonito. De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Después de él no nació otro igual. Es que fue un gran reino. En este mensaje quiero compartirle 3 pensamientos y que los apliquemos hoy a la vida, a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios. El primer pensamiento que quiero que veamos es que Josías, el rey Josías, honró a Dios, honró a Dios con el pueblo, guardando sus mandamientos. Esto es lo primero. Mire que el rey dijo, vamos a honrar a Dios y vamos a guardar sus mandamientos, pueblo, dijo. Extraordinario, ¿no? Ya luego haremos las aplicaciones. Pero en segundo lugar, quiero que veamos el segundo pensamiento. Este rey Josías honró a Dios, mire qué interesante, derribando y quemando. ¿A quiénes? A los ídolos, a los muñecos que habían levantado. Es que había un problema, hermano, con esto de los ídolos. Eran las réplicas. Había un Baal, por ejemplo, acá, en un monte alto, así, ¿no? Pero no significaba que no había una copia, una réplica de otro Baal en otra parte. Así que estaba inundado de ídolos. Pero Josías los tumbó. Y el tercer pensamiento que quiero que veamos, que es bien importante, ¿no? Me gusta este tercer pensamiento. Josías honró a Dios celebrando la Pascua. Vamos a ver el significado de eso. Celebrando la Pascua. Entonces, quédense con los 3 pensamientos. Oye, capte. Aprendamos. Aquí hay ciencia de Dios y esto nos ayuda. 1, guardó los mandamientos de Dios. 2, derribó todo vestigio de ídolos, los tumbó. Y 3, celebró la Pascua, que eso era agradable a Dios. Comencemos entonces. Cuando vemos el contexto, debe llamarnos a la reflexión, porque Dios no toma venganza con un hijo solo porque el padre fue terrible. Podrían haber algunas consecuencias, tal vez, diríamos, de salud.
dolencias, enfermedades, ¿no? Muchas veces por causa de los padres. Pero en el caso del pecado, los hijos no heredan el pecado de sus padres, ¿no? El padre puede ser un gran alcohólico, un drogadicto, un degenerado sexual, lo que sea. Y si no tuvo oportunidad de arrepentirse, pues se murió y se va a ir al infierno. Pero su hijo o su hija no significa que va a cargar con la herencia de los pecados de su papá. No, ya Dios lo dijo, ¿no? Pero eso no significa que los padres no tienen que guardar su dignidad para que sus hijos, durante estemos aquí en la tierra, tengan las bendiciones. ¿Qué sucede? Ya explicamos acerca del abuelo de Josías, que fue Manasés, un hombre descarado en la idolatría, bárbaro, que no le importó llegar al colmo de sacrificar a su hijo, pasándolo por fuego para honrar a los ídolos. Ahora bien, Dios se cansó. Dios ya no soportaba. Imagínense 55 años de sufrir Dios a ese rey y a ese pueblo, porque el pueblo estaba desviado. Más los 2 años de su hijo, del hijo de Manasés, que era Amón, son 57 años de idolatría terrible. Y en este contexto es cuando llega este niño, que después se convierte en un joven, Josías. Claro, durante los primeros 10 años de su reinado, pues Josías prácticamente no hizo nada porque era un niño. Hasta los 18 años él comenzó a actuar. Y una de las cosas que hizo fue, dijo él, quiero que me reparen, me reconstruyan la casa de Dios. Y bueno, y comenzó a pedir todas las finanzas, los fondos para reconstruir la casa de Dios. Y le encomendó al sacerdote Hilcías que se encargara de ese trabajo. Y el sumo sacerdote en este trabajo de reparar la casa de Dios se encuentra, por ahí se encuentra el rollo, porque no eran libros como hoy, ¿no? Simplemente papiros, rollo. Entonces se encuentra por ahí, óigame, el rollo llamado la ley de Jehová. Y el sacerdote viene corriendo con el escriba para el rey y se lo muestran al rey y le leen al rey todo lo que decía la ley de Dios. Y Josías, un joven de 18 años, imagínense muchachos, tú que tenés 16, 17, 18, y Josías sentado en su trono, escuchando, se sorprende, se impacta cuando le leen en esa palabra, en ese rollo, de que no debía Israel adorar ídolos, adorar dioses extraños, y que la ira de Dios iba a venir sobre el pueblo. Josías, al escuchar esto, se impacta su corazón, se estremece, al grado que lloró. Oiga, se enterneció y lloró de ver la barbaridad que había hecho su abuelo y su padre. Su papá Amón en los 2 años de gobierno y su abuelo Manasés en los 55 años de gobierno. Josías impactado. Entonces viene Josías y le pide al escriba y le pide al sumo sacerdote que le consulten a Dios. Pregúntenle a Dios, como quien dice, ¿qué está pensando Dios con todo esto que hemos hecho?
que mis padres hicieron, que este pueblo ha hecho. Y se fueron a consultarse a la profetisa Hulda, una mujer de Dios, extraordinaria mujer de Dios. Y ella pues dijo: vive Jehová, y díganle al siervo, al rey, que Dios de veras que está pero muy molesto por todo lo que se ha hecho en este pueblo. Pero díganle que Dios está contento con el rey y que ha visto su corazón cómo se ha enternecido, y aún las lágrimas, el lloro por esta situación. Así es que díganle que dice Dios que lo va a fortalecer, que lo va a respaldar. Óigame, esto es extraordinario cuando uno aprende a depender de arriba, del cielo, a consultar, a preguntar. Y es ahí donde aprendemos lo primero. Cuando Josías se propone honrar a Dios, guardando a partir de ahí la palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo 1 del capítulo 23. Léase por favor, 23, capítulo 23, versículo 1. Estoy en Segundo de Reyes. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie, repitan todos que se oiga, y poniéndose el rey en pie, o sea, de pie decimos nosotros. ¿Cuántos años tenía el rey? 18 años. Solo mire ese joven, rey, bien vestido, reverentemente poniéndose en pie con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Esto me impacta. Poniéndose el rey en pie. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Junto a la columna hizo pacto. Hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Cómo la ve? Ese rey joven, ese muchacho de 18 años, ese hijo de un rey idólatra que se llamaba Amón, ese nieto de un rey idólatra que se llamó Manasés, que no siguió los lineamientos culturales religiosos de sus padres y su abuelo, sino que teniendo su propia convicción de fe, él, con todos los ancianos, los profetas y el pueblo en general, dice: a partir de ahora hacemos pacto. Diga, hacemos pacto de honrar a Dios con sus mandamientos. O sea que a partir de ahí se iba a tomar en serio la palabra, porque la palabra de Dios ni se leía, ni se escuchaba, ni se oía, ni nada de eso, porque los reyes anteriores eran idólatras, simplemente
incensaban, les presentaban incienso a esos muñecos en los montes. Y aún dentro del templo lo invadieron. Pero ahora tenemos a un rey, Josías, haciendo pacto con todo el pueblo que iban a comenzar, qué interesante, a guardar los mandamientos de la ley de Dios. ¿Le gusta o no le gusta? Ahora vienen las preguntas para nosotros. Oiga, escuche. Nosotros, no voy a hablar de hacer pacto, solo voy a hablar de tener convicción, compromiso, de meditar en esta palabra, meditar en ella, como Él lo pide, siempre lo ha pedido, que meditemos en ella y la guardemos en el corazón. Esto es personal. Hay cosas que Dios las pide. Por ejemplo, orar sin cesar. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Id y haced discípulos. Id y predicad el Evangelio. ¿Está o no está en la Biblia? El problema es que no lo hacemos. Pasa por alto. Sabemos que ahí está, pero no hay convicción de decirle: Señor, yo quiero poner en práctica tu palabra. Es que tantas cosas que están en la Escritura que debemos vivirlas, pero las pasamos por alto. Es tremendo, ¿no? Y aquí viene algo terrible que no le va a gustar a usted. No me importa que se enoje conmigo. Es que somos idólatras. Ya nosotros del siglo XXI no somos idólatras de muñecos, de ídolos. Nuestra idolatría es otra. Seamos sinceros. Oiga, sincerémonos. Piense. Muchas veces, óigame, destituimos, sacamos a Dios, lo hacemos a un lado para atender nuestros propios antojos. Y así llamémosle ídolos. Y yo le llamo los ídolos del siglo XXI. Óiganme las damas. ¿Usted cree que no es un ídolo para una mujer que desde las 11 comienza a ver novelas y se echa la primera y la segunda y la tercera y solo llega a menear los frijoles en la olla, ¿no? Y se va a sentar a seguir viendo la novela? ¿Cómo se llama eso? Pues sí, pero es que a mí me han... Un locutor de una radio me regañó y me dijo: usted es un pastor medio cuadrado. Usted no había de hablar de esas cosas. Óigame, pero por favor, esa señora que es novelera, pregúntele de la Biblia. No, pregúntele. Y pregúntele a esa señora novelera: ¿cuántas almas se han salvado? ¿Por qué ella fue? ¿Por qué ella habló? ¿Por qué ella? Pregúntele. Y no quieren que yo hable de eso. Pero déme de vuelta la tortilla. Vayamos con los hermanos, los varones. Amén. Yo le pregunto: ¿hay ídolos o no hay ídolos? Por supuesto que no de novelas, pero hay ídolos. ¿Verdad que sí? Es que lo que nos falta es sinceridad, hombre. Pregúntale a un joven sincero, franco, ¿verdad? Le va a decir: sí, pastor, mi ídolo
es el celular. Yo amanezco con el celular, chateando. Y voy al desayuno y estoy chateando. Y llego al almuerzo y estoy con el celular. Y llega la cena, lo mismo. Y me acuesto noche ahí por las 11 porque estoy con el celular. Ciego vas a acabar, ¿oíste? Choco, como decía mi abuelo. Enfermo de tus ojos. Pero ¿cómo le podemos llamar a eso? Ídolo. Porque ese invento te sacó de tu intimidad con Dios. Son ídolos. Y podemos, vaya, es posible que un hermano ahí de los que están sentados que se vea un poco más, no, pastor, pero a mí no me agarra con eso del teléfono. Sí, papá, pero ahí sos esclavo de los partidos de fútbol y sobre todo tu equipo. Tu equipo. Y hasta te peleás porque tu equipo perdió, que tu equipo ganó. Yo creo, hermanos, que el deporte es necesario. A mí me gusta. A mí me gusta. Pero el problema es cuando el deporte me saca de mi compromiso con Dios, de mis devocionales con Dios, por estar viendo a 11 muchachos tirándose pelotazo. Entonces como que nos vamos al extremo, ¿no? Puede ser que no sea eso, que no sea ni el chat ni el fútbol, pero cada quien sabe, hombre, o no cada quien sabe. Yo lo que quiero hacer es conciencia y preguntarle qué lugar está ocupando el Señor. Respondan. ¿Qué lugar ocupa Dios? Ahora, Dios se entristece, se resiente, porque usted no es cualquier cosa, usted es hijo de Él, es hija. Y nos ama. Ahora, ¿qué tal si nosotros, cual Josías, le dijéramos, Señor, es cierto, este viejo ya la agarró conmigo, pero es cierto. Así que a partir de ahora, Señor, yo me comprometo a pararle a esto y a esto, y a guardar tu palabra, tus mandamientos. ¿Cuántos se van a comprometer ya? No. Bueno, allá ustedes un día no van a decir que no tuvieron predicación. ¿Cómo no? Tuvieron. Pero vamos a la segunda parte, ¿no? Yo quiero preguntarle, ¿Josías honró a Dios? Sí lo honró. ¿Qué fue lo primero que hizo? Pactar con el pueblo de que iban a honrar a Dios guardando su palabra. Pero ahora pasemos al 2. Josías honró a Dios, sí. ¿Qué fue lo que hizo? Derribó y quemó a los ídolos. Los lugares de idolatría se llaman los lugares de prostitución idólatra. Hoy léanme el capítulo 23 siempre de este libro Segundo de Reyes, el versículo 4 hasta el 15. Vamos, siempre el capítulo 23. Léase por favor el versículo 4 hasta el versículo 15, ¿lo tiene? Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de las puertas que sacasen del templo, oiga, que sacasen del templo de Jehová, Dios mío, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y que hizo Josías, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos
a Betel y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para la diosa Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. ¿Estamos leyendo? Ajá. Que estaban a la mano izquierda y la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, mire qué bonito, subraya esto. Asimismo profanó a Tofet. Mire lo que hizo el rey Josías. Profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego. A Moloc quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y a la entrada del templo de Jehová, y junto a la cámara de Natán, Malet, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre los azoteas de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés, el abuelo, ¿no?, en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo y arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó el rey Josías los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable. Mire qué terrible esto, hermano. Ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Bueno, la lectura sigue, hermanos, hablando de todo lo que derribó y tumbó y quemó. Ahí lo continúa en casa. Yo les pregunto, ¿Dios se agradó de lo que estaba haciendo? Oiga, Dios se agradó de lo que estaba haciendo, pero esta historia no tiene sentido si no la aplicamos. ¿Cuál es el sentido? Sincerémonos. Yo no soy su juez. Usted sabe si hay un ídolo en su vida, llámese artista, llámese dinero, llámese invento, lo que sea, algo que le aparte de la sincera fidelidad a Dios. Si hay un ídolo, ¿por qué no se dispone a derribarlo, a tumbarlo, a que se termine?
Si de veras queremos agradar a Dios, honrar a Dios, pues dispongámonos a que se derribe, a que caiga ese ídolo. Se acabó, se terminó. Tumba ese ídolo de ese partido político, ¿viste? Habla Jesús, dígale. Habla Jesús. Bueno, no hablemos de eso, porque se pueden enojar conmigo, ¿no? Pero también eso es ídolo, ¿no es ídolo? El dinero es ídolo. El poder político es ídolo. El poder económico es ídolo. El poder social de estar arriba, que me aplaudan, es ídolo. Abajo los ídolos, que se quiebren, que desaparezcan, porque el único Dios verdadero es celoso. Mi Padre es celoso. ¡Oh! La gloria es para Él. Así es, ¿no? La aplicación es fuerte, porque también hoy hay ídolos. Yo quisiera que los políticos me escucharan de los diferentes colores. Que me escuchen los amarillos, los verdes, los azules, los celestes, los rojos, todos ellos. No es malo que sean políticos para bendecir a un pueblo, pero cuando se vuelven garrapatas que chupan la sangre, óigame, que se arrepientan y que tumben ese ídolo y honren al Dios de los cielos, al Dios eterno, porque Él es el dueño. ¿Verdad que Él es nuestro dueño? Él es nuestro dueño. Vamos terminando. Les pregunto, ¿honró el rey Josías a Dios? Sí. ¿Con qué lo honró primero? ¿Con guardar? Así es, ¿no? Hasta pacto hizo con el pueblo. Segundo, ¿cómo honró él a Dios? Derribando, tumbando, quemando los ídolos. Hoy los ídolos son otros. Pero vamos en tercer lugar. Honró a Dios, sí lo honró. ¿Con qué? Celebrando la Pascua. Digan todos, celebrando. ¿Y qué significa la Pascua? Vamos. La Pascua quiere decir salidas, paso, salida. Tiene que ver con la liberación. El pueblo de Israel estaba oprimido por 430 años allá en las tierras de Egipto. Y Faraón no soltaba. Pero Dios les envió un líder, un libertador, a Moisés. Y cuando ya iban a ser libres en esa noche, un día antes Dios les dijo: sacrifiquen un cordero por familia. Y buscaron un cordero por familia. Y lo sacrificaron, comieron el cordero, pero que le agregaran los panes sin levadura. Panes sin levadura. Pues lo hicieron. Y el Señor les da mandamiento y les dice: celebren cada año esta salida. Celebren esta libertad. Y esto es lo que se llama Pascua. Pero no hay Pascua sin cordero. Y no hay Pascua sin pan. Ahora, ya habían pasado años desde los tiempos de los jueces que no se celebraba Pascua. Pasaron los reyes. Oiga, los reyes del Reino Unido. Y ahora el reino dividido, ninguno se preocupó. Nadie. Pero ahora Josías, oiga, inspirado en la palabra de Dios, dice: hoy sí, vamos a celebrar la Pascua. Vamos a celebrar nuestra salida de Egipto. Éramos esclavos, pero fuimos libres. Celebrémoslo. Le dije que sin cordero no hay Pascua. Y Pablo dijo
que nuestra Pascua es Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Cómo es que nosotros celebramos nuestra Pascua? Primero hacemos memoria de que antes de conocer a Jesús éramos esclavos. Estamos esclavizados. Mire qué figura. Había un Egipto donde estábamos hundidos, prisioneros, esclavos. Había un faraón que se llama el diablo. Pero Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, con su sangre derramada, nos hizo libres. Y somos libres. ¿Cuándo es que nosotros, hermanos, celebramos la Pascua? Siempre hay que celebrarla con Cristo. Pero ya de manera más evidente es cuando celebramos nuestra Santa Cena. La Santa Cena. Porque ahí está el pan. Y ahí está el vino. Y el pan habla de manera figurada del cuerpo de Cristo. Y el vino habla de manera figurada de la sangre de Cristo. Y cuando usted, ya bautizado, participa y toma el pan, degusta el pan y toma la copa, está anunciando la muerte de Jesús. Es decir, está remembrando la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, y está también anunciando el regreso de Él. Eso significa que usted está diciendo ahora: yo soy libre. Jesús me hizo libre al morir en la cruz. Yo soy libre. Ya Satán no tiene derecho sobre mí, ni tampoco el pecado, ni tampoco la muerte, ni el mismo infierno. Cristo nos hizo libres. Cristo es nuestra Pascua. ¿Verdad que es maravilloso? Ese rey Josías, de veras, que se mandó, hizo una celebración maravillosa, que aquel pueblo lo disfrutaba y se gozaba y celebraba de saber que Dios los había hecho libres. Hoy nosotros, quiero concluir aplicándolo. Pónganle: ¿queremos honrar a Dios? Sí. ¿Estamos dispuestos a honrar a Dios? Sí. ¿De qué manera podemos nosotros honrar a Dios como lo hizo Josías? Uno, guardando su palabra. Pero póngale atención, guarde la palabra de Dios, ¿no? Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Si yo le digo: mire, lo espero aquí tal día para que oremos, pues venga. Mire, me gustaría que saliéramos ahí a dar una vuelta para ver quién se va a salvar, pues vamos. Mire, quiere buscar a los necesitados, a los pobres, pues vamos. Es decir, guardemos la palabra de Dios y hagamos lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Pero ¿de qué manera más podemos honrar a Dios? 2, tumbando, derribando y quemando los ídolos. No vaya a tomar esto tan literal y vaya a ir a buscar ahí. Algunos cristianos evangélicos hoy agarran las cosas por otro lado y cuando les predican así dicen: entonces se van a meter a una iglesia romana y buscan las imágenes y les dan fuego. No, eso no. Hay que ser respetuosos. El respeto, como dijo el señor de México, Juárez, ese respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces uno tiene que ser respetuoso. Que no estamos de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo, pero debemos respetarnos. Así es. Pero el problema está en que nosotros criticamos a los pobres hermanos católicos por esos muñecos, ¿no? Pero nosotros los evangélicos, aleluya, 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 aleluya. Y las pachangas y las enfermos y en fin, y un montón de cosas que tienen los evangélicos, oigan. Pero bastantes cosas. No, sinceremos, no me mires mal. Hay muchas cosas que es necesario que también sean derribadas, tumbadas, echadas.
Entonces, ¿estamos dispuestos a honrar a Dios? Y 3, ¿con qué más honró Josías a Dios? Celebrando la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo Jesús. ¿Está dispuesto usted que en su hogar siempre se reúna con su familia y traiga a la mente a Cristo como si fuese un altar y predíquele a su familia, ore con su familia, trasládese allá donde Cristo fue crucificado y dígale a su esposa y a sus hijos, o usted esposa, por esa muerte nosotros fuimos liberados, somos libres. Celebremos nuestra libertad, ¿no? Dice gloria a Dios. Yo quiero orar. Si alguno de ustedes se sincera y sabe que hay algo que no le deja marchar ni caminar, oiga, hay que cortar eso con todo el corazón. Pero podemos clamar al Señor que se rompan esas ataduras, se quiebren esos yugos. Ahora, en el nombre de Jesús. Tú sabes que eso no te deja prosperar, no te deja crecer espiritualmente. Y eres bien sincero y sincera y dices, sí es cierto, esto no me deja crecer. Y tú lo has notado y tú te das cuenta que hay algo que no te deja avanzar y crecer espiritualmente. Pues ahora mismo Jesús quiere liberarte. Él dice en su palabra que sus brazos están abiertos para todo aquel que viene arrepentido y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Debes creerlo, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No puedes seguir siendo esclavo. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.